Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Mate 100% para seguir aprendiendo sobre las matemáticas. Nos encontramos en esta serie de videos de la factorización y les presento en este video el trinomio de la forma x elevado a 2n más bx elevado a n más c. Para simplificar su nombre, el trinomio de la primera forma. Algunos le llaman el trinomio fácil, otros le dicen el caso 6 de factorización, pero le vamos a llamar nosotros trinomio de la primera forma y vamos a ir aprendiendo sus características. Vamos a ver cómo se hace. Pues bien, ¿qué características tiene el trinomio de la primera forma? Para empezar, una expresión algebraica factorizable mediante este método del trinomio de la primera forma, pues debe contener tres términos, de ahí el nombre de trinomio. Recibe el nombre de la primera forma, ya que después de haber ordenado el trinomio, nos damos cuenta que el coeficiente del primer término de este trinomio es 1. Por ello lo conocemos como el trinomio de la primera forma. En cuanto a sus partes literales, notamos que el primer término, además de tener coeficiente 1, tiene exponente par. Luego nos damos cuenta también de que el segundo término también posee exponente con la misma parte literal que el primer término y además el exponente dividido a la mitad. Es decir, en el primer ejemplo tenemos k elevado a la cuarta y el segundo término tendrá por consiguiente k elevado al cuadrado. En el siguiente término p elevado a la décima y el segundo término p elevado a la quinta, es decir, la mitad del exponente del primer término. El tercer término corresponde a un término independiente, pero en el caso de que el tercer término contenga también parte literal, esta también debe contener un exponente par y el segundo término también contiene esa letra con la mitad del exponente del tercer término. Así nos damos cuenta que un trinomio es de la primera forma, básicamente porque en su primer término radica un coeficiente 1 y un exponente par. Antes de explicarles cómo se factoriza en este método, quiero que desarrollemos ciertas habilidades en cuanto al cálculo mental. Les voy a proponer que piensen en dos números que cumplan dos condiciones. La primera, que estos números multiplicados nos dé un resultado de 36. A ver, podemos pensar en algunos números. Se me viene a la memoria 12 por 3, 18 por 2, 4 por 9, 36 por 1, 6 por 6. Son algunas posibilidades de dos números que multiplicados nos den 36. Pues bien, dijimos que cumplan dos condiciones. Aquí viene la segunda condición, que además sumados nos den 13. A ver, vamos a ver. 12 por 3 da 36, pero sumados 12 más 3 da 15. No. 18 por 2 da 36, pero sumados 18 más 2 da 20. No. 4 por 9 multiplicado da 36 y 4 más 9 da 13. Ajá, encontramos el par de números. Por tanto, los números que estamos buscando son 4 y 9. A ver, hagamos un segundo cálculo mental. Pensemos en un número que cumpla estas condiciones. La primera, que multiplicado nos dé 24. Vamos, trabaje la mente. Tenemos las opciones 12 por 2, 8 por 3, 6 por 4, 24 por 1. La segunda condición es de que además estos dos números restados nos den un total de 2. Vamos a ver, 12 y 2 no, porque restado 12 menos 2 nos da 10, no nos da 2. En el segundo, 8 menos 3, 5, no. El tercero, 6 menos 4, 2. Ah, encontramos el número, que multiplicado da 24, 6 por 4, y que además restado da 2. 6 menos 4 es 2. En base a este ejercicio mental, vamos a ver cómo se factoriza el trinomio de la primera forma. Para factorizar un trinomio de la primera forma, debemos abrir dos paréntesis y extraer la raíz cuadrada del primer término. Esto nos dará los primeros términos de cada factor. En cuanto a los signos de cada paréntesis, el primer signo viene dado por el signo del segundo término, que lo copiamos en nuestro primer paréntesis. Para el segundo paréntesis hacemos ley de signos en el trinomio, en este caso más por más, y anotamos más. Luego buscamos dos números que multiplicados nos den el valor del tercer término, mientras que sumados o restados nos dé el valor del término central. En base a ello vamos a hacer algunos ejercicios para que podamos ver lo fácil que es factorizar mediante el trinomio de la primera forma. Factoricemos los siguientes trinomios. Como pueden observar,
Los trinomios, una vez ordenados, tienen como coeficiente del primer término el número 1, que por razones obvias está sobreentendido. Lo que hacemos entonces es abrir dos paréntesis, abrimos dos paréntesis y extraemos la raíz cuadrada del primer término. Raíz de p elevado a la décima, anotamos p elevado a la quinta para cada paréntesis. El primer signo se copia, en este caso el primer signo es un negativo, y el segundo signo se multiplica, menos por menos, más. Y ahora debemos buscar dos números que cumplan dos condiciones, que multiplicado nos dé el tercer término y que, en este caso por ser signos distintos, que restado nos dé el término central. En este caso, el coeficiente del término central es 1. Es decir, estamos buscando dos números que multiplicado nos dé 20 y restado nos dé 1. Los números que multiplicado nos dan 20 son varios. Por ejemplo, 2 por 10, 5 por 4, 20 por 1 son algunas de las opciones. Sin embargo, buscamos aquel número que además de multiplicado dé como resultado 20, restado nos dé el término central con coeficiente 1. Entonces el número que estamos buscando es este, 5 por 4, ya que 5 menos 4 nos da 1. Entonces ya hemos encontrado los números, anotamos 5 para el primer término y 4 para el segundo factor. Es recomendable colocar siempre el número mayor en el primer factor, ya que restado nos tiene que dar menos 1. Si nosotros vemos acá, es menos 5 más 4. Esto nos da un resultado de menos 1. Pero ¿qué pasaría si el 4 estuviera en el primer factor y el 5 en el segundo? Tendríamos menos 4 más 5 y el resultado saldría más 1 positivo. Entonces, por ello, de que el número mayor lo colocamos en el primer factor. Luego fíjense de que 5 por 4 nos da 20, pero además de 20, tiene una parte literal q elevado a la décima que está en el segundo término como q a la quinta. Entonces sacamos la raíz cuadrada de q elevado a la décima y anotamos en los paréntesis q elevado a la quinta, q elevado a la quinta para cada factor. Hemos factorizado mediante trinomio de la primera forma. En un segundo ejemplo, observamos que los términos no están ordenados porque 48 como término independiente debería estar al final de la expresión algebraica. Entonces ordenamos, tendremos a elevado al cuadrado menos 2a menos 48. Ahora anotamos igual y abrimos los dos paréntesis para poder factorizar nuestra expresión algebraica. Sacamos la raíz cuadrada del primer término, tendremos a para cada paréntesis y repartimos los signos. El primer signo se copia, en este caso menos, y menos por menos nos da un signo positivo. Ahora, dos números que multiplicado nos den 48 y en este caso, como es un paréntesis negativo y un paréntesis positivo, signos distintos se restan, entonces buscamos dos números que multiplicado den 48 y que restado nos den 2. Los números son 6 por 8, 6 por 8, 48 y 8 menos 6 nos da un total de 2. Entonces anotamos 6 por 8, el número mayor primero, 8 por 6. Y hemos factorizado nuestra expresión algebraica. 8 por 6, 48 y menos 8 más 6, menos 2. Vamos con un tercer ejemplo. Tenemos la expresión algebraica k elevado a la cuarta menos k cuadrado menos 132. Ya está ordenado. Abrimos dos paréntesis para anotar los factores que vamos a sacar. Raíz cuadrada del primer término, k elevado al cuadrado para cada paréntesis. Copiamos el primer signo, negativo, y ley de signos, menos por menos, más. Buscamos dos números que multiplicados nos den 132 y por ser signos distintos, restado nos dé el término central cuyo coeficiente es 1. Como 132 es un número un poquito más grande que no podemos saber de acuerdo a la tabla hasta el 10 de qué números dan multiplicado 132, se recomienda hacer el siguiente proceso para saber sus factores. 132 lo vamos a descomponer en sus factores primos. La mitad de 132
tenemos que es 66. La mitad de 66, 33. La tercera de 33, 11. Y la onceava, 1. De esta forma podemos saber los factores cuyos números multiplicados nos dan 132. Por ejemplo, 2 por 2 es 4 y 3 por 11 es 33. Si multiplicamos 4 por 33, tendremos como resultado nuestro número original 132. De la misma forma podemos agrupar de otra forma, por ejemplo, 2 por 11 tenemos 22 y 2 por 3 es 6. Eso significa que 22 por 6 nos da 132. Entonces de esa forma podemos saber todos los números que multiplicados nos dan el factor que estamos buscando. Entonces buscamos dos números que multiplicados nos den 132. Aquí vamos a poder encontrarlos. Y ahora tenemos que buscar que además restado nos den el número 1. Entonces se me ocurre agrupar 2 por 2, 4 por 3, 12. En un primer grupo, estos tres factores cuyo resultado es 12. Y me queda un solo número como el segundo factor que sería 11. 12 por 11, 132 y 12 menos 11, el coeficiente 1. Anotamos el número mayor, 12, y el número menor, 11. De esta forma hemos factorizado el tercer ejercicio. Ahora vamos con el último ejercicio para poder factorizar. A ver, verificamos que está ordenado, ya está ordenado. Anotamos igual, abrimos los dos paréntesis, sacamos la raíz cuadrada del primer término, x al cubo para cada factor, signo del primero, menos, menos por menos, más. Buscamos dos números que multiplicados nos den 10 y como son signos contrarios, restado nos den menos 6. A ver, 10 tiene mitad 5 y quinta 1. Los únicos números que multiplicados nos dan 10 son 5 por 2 o 2 por 5 y 10 por 1. Además de que multiplicado nos dé 10, restado nos debe dar menos 6. Si restamos 5 menos 2 nos dará 3. Y si restamos 10 menos 1 nos dará 9. En ninguno de los casos nos da el término central que es menos 6. Eso significa de que este trinomio, por más que tenga la apariencia de un trinomio de la primera forma, no es posible factorizarse, a lo cual le llamamos un trinomio primo. Anotamos trinomio primo, ya que al igual que los números primos no son posibles descomponerse en más factores, los polinomios primos tampoco pueden ser factorizados. Finalmente les proponemos esta segunda actividad que dice completa los siguientes trinomios para que las igualdades sean verdaderas. Observamos que existen los trinomios con espacios por completar, mientras que en la parte derecha tenemos la factorización de estos trinomios. Entonces lo que tenemos que hacer, como dice la consigna, es completar los espacios vacíos en base al análisis del resultado ya factorizado. Podemos observar que el primer signo es positivo, al igual que nuestro trinomio, y el segundo signo es negativo, lo que significa que estos dos números al multiplicarse deben dar como resultado el tercer término y al restarse deben dar como resultado el coeficiente del término central. Entonces podemos llenar de esa manera, multiplicando los términos tendremos 3b por 5b, un total de 15b cuadrado. Y ahora 5 menos 3, un total de 2ab. El segundo término o el segundo ejercicio tiene ambos términos positivos, lo cual significa que multiplicado nos da el tercer término y ya no restado, ya que si son signos iguales, sumado nos debe dar el término central. Entonces 6 por 13 nos da un total de 78 para anotar como tercer término y 6 más 13 nos da un total de 19 para el término central. Finalmente tenemos un tercer ejemplo. Ya sabemos que en el tercer término ha de ir la multiplicación de los números que se encontraron. 11 por 5 es 55 y el término central contendrá, dependiendo de los signos, la suma o la resta de estos números. Como son signos diferentes, restados, menos 11 más 5 nos da un total de menos 6,
como el término central de nuestro trinomio. Hasta acá con la explicación del video, nos vemos pronto en un siguiente trinomio. Chao, chao.